todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella, Padre Celestial, impacta profundamente nuestras vidas, nos conmueve. Tú has dicho que yo miraré a aquel que es humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. Danos esa sensibilidad para que tu palabra no sea objeto de indiferencia, sino de suprema atención, Señor, y cuidado. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que mientras exponemos tu bendita palabra, Señor, ella cale profundo en el corazón, en la mente y en la conciencia de todos los que la escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, habíamos dicho la semana pasada y los otros domingos anteriores que este capítulo 7 es la culminación del Sermón del Monte que empieza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son las características internas de aquellos que han entrado en el reino de los cielos. Amén. Que eso esté claro. Las bienaventuranzas que comienzan en el capítulo 5 no es un llamado a que tú las adquieras y las produzcas por ti mismo, porque no puedes. Más bien, cada una de esas características, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, todas esas características son precisamente eso, características internas en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo han visto su pecaminosidad, pero también han visto el Calvario como la puerta de salida a su condición de pecadores, merecedores de condenación eterna. Por causa de eso, su vida está marcada por una actitud del corazón. Son contritos y humillados. ¿Amén? De hecho, dice la Biblia que estos son los únicos a quien Dios atiende. Por supuesto, esa condición de contrición, de humillación, que engloba a todas las demás características que se dan en las bienaventuranzas, son las pruebas, o no las pruebas porque esto no lo puede ver nadie, pero son las condiciones internas de los que han entrado al reino de los cielos. Pero mientras que en el capítulo 5, que inicia el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, vemos estas características internas, en el capítulo 7 vemos la aplicación externa de esas características. ¿Ok? Y comenzamos viendo la puerta estrecha. Dice que el Señor invitó a que entraran por la puerta estrecha. Amén. No por la puerta ancha. De manera que los que son verdaderamente hijos de Dios, que han entrado al reino de los cielos por haber nacido de nuevo, caminan por la puerta, entran por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. También los que han nacido de nuevo y han entrado al reino de los cielos, por tener una nueva naturaleza creada según el carácter de Cristo, son árbol bueno que produce buen fruto. Es decir, produce higo y produce uva, y no abrojos ni tampoco espinos. Y ante este sermón, nosotros no podemos ser indiferentes. No podemos tomar una actitud neutral. Si nosotros queremos enajenarnos del tipo de vida que aquí se describe y no tomar acciones al respecto, ya hemos tomado acción. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Así que no podemos, como hacen muchos, y he escuchado decir que todo el Sermón del Monte era aplicable solo a los judíos y que eso no es parte de la vida de los cristianos en el Nuevo Testamento. Yo no sé qué clase de barbaridades heréticas se dicen hoy, pero esto es la constitución del reino de los cielos, y el reino de los cielos está conformado por los hijos de Dios que han sido engendrados por Dios a través del nuevo nacimiento. Amén. Así que este tipo de vida, yo no digo que resulte fácil, ni que alguien se puede enorgullecer de estar viviéndolo a cabalidad. No, lo que digo es que todos debemos amar y procurar el estilo de vida que se narra en el Sermón del Monte. Repito, no podemos ser indiferentes ni neutrales. Si tomamos una postura de neutralidad, ya hemos tomado una postura en contra de lo que el Señor ha dicho. Amén. O entramos por la puerta estrecha o lo hacemos por la puerta ancha. Amén. O estamos caminando por el camino angosto o lo hacemos por el camino amplio y espacioso,
que lleva a la perdición. Amén. Y decíamos que este pasaje no hace diferencia entre cristianos y no cristianos, entre los que son de Cristo y aquellos que practican otro tipo de religión. Lo que aquí se ventila en el capítulo 7, es decir, los que entran por la puerta estrecha versus los que entran por la puerta ancha, los que son árbol bueno versus los que son árbol malo, los que son conocidos por Dios y vendrán a escuchar la voz del Señor que les dice: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Versus los que escucharán: apartaos de mí, Wow. nunca os conocí, hacedores de maldad. Repito, no se está estableciendo un contraste entre los que están dentro del evangelicalismo moderno, lo que llamamos la cristiandad, y aquellos que practican una religión pagana. No, esto está siendo ventilado dentro de lo que conocemos como el cristianismo profesante. Amén. Así que no se trata de salvos y no salvos. Perdón, de salvos y no creyentes. Se trata de creyentes versus quienes profesan serlo y tal vez no han tenido una experiencia de salvación. Tampoco se trata de creyentes victoriosos versus creyentes no victoriosos, creyentes espirituales versus creyentes carnales. No, se trata sencillamente de creyentes que lo son y de creyentes que profesan serlo, pero no lo son. Amén. Bien, es importante eso porque el Señor en este pasaje de Mateo 7 nos hace tres advertencias. Tres advertencias, y cuando el Señor advierte algo, creo que es más que justo que tú y yo atendamos las advertencias. La primera advertencia que el Señor hace es acerca de no entrar por la puerta ancha. Amén. Amén. Él nos advierte acerca de la puerta ancha. Su invitación es entrar por la puerta estrecha. Y la puerta ancha es mencionada no como algo en lo que Él tenga puesta su atención, sino algo que de hecho está allí y no es propiciado por Dios, sino por aquellos que, creyendo seguir a Dios, fomentan falsas doctrinas, son llamados falsos profetas, y ellos son los que tuercen el cristianismo para arrastrar a mucha gente a que entre por una puerta ancha y camine por un camino espacioso. Amén. Y quiero dejar claro que la puerta ancha que conduce a la perdición no es, por favor, grábese eso en su mente, para que no tenga alguna postura distinta a la que evidentemente señala este pasaje, porque allá afuera va a encontrar doctrinas que le dirán algo distinto. Le dirán: hay muchos creyentes que caminan por el camino espacioso, pero eso no es perdición, eso no es condenación eterna, eso es simplemente un tipo de cristianismo que no vive consagrado y que no tendrá coronas al final. Pero aquí el Señor es claro al decir que esa puerta ancha que lleva al camino espacioso finalmente conduce ¿a dónde? A la perdición. Analicemos entonces el término perdición para ver si es simplemente perder algo temporal en esta tierra, no lograr una corona en la eternidad, o si realmente se está refiriendo a la condenación eterna. Por ejemplo, Juan 17:12 utiliza el término perdición. Dice: ninguno de ellos, Jesús en su oración sacerdotal antes de ir al Calvario, en Getsemaní, oró al Padre y le dijo: ninguno de ellos, refiriéndose a sus discípulos, se perdió, sino el hijo de perdición. Miren a quién se aplica la palabra perdición: a Judas, el traidor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice: sin que aquel día en que el Señor venga en gloria, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, otra vez, el hijo de perdición. ¿A quién se aplica el título hijo de perdición? Al anticristo. Amén. Yo no quiero estar allí. Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Yo no sé si esto suena al infierno, a la condenación eterna o a no recibir corona, pero yo creo que suena a la condenación eterna, ¿verdad? Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiere decir que aquellos que son hijos de Dios y han nacido del nuevo, por la gracia de Dios sus almas serán preservadas para aquel día. Pero los que retroceden son apóstatas. Amén. Y Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Segunda de Pedro 2:12 dice: pero estos, hablando de falsos profetas, hablan mal de cosas que no entienden, y como animales irracionales nacidos para pereza y destrucción,
perecerán en su propia perdición. Otra vez, el término perdición creo que está en un contexto que inevitablemente alude a la condenación eterna. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Creo que este es el más claro, ¿verdad? Dice que los cielos que ahora hay están reservados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Así que está claro. La primera advertencia del Señor es: no entres por la puerta ancha, no camines por el camino espacioso, no te engañes a ti mismo pensando que eso te va a conducir al cielo. Si caminas por allí, el final es la perdición, y ya hemos visto lo que es la perdición. Primera advertencia sobre la puerta estrecha. Nos invita a entrar por ella. Amén. Miren, el que no ve en el Evangelio una demanda de cambio y transformación, o no ha entendido el Evangelio o ha recibido un Evangelio falso. Amén. Porque no ver en el Evangelio que te invita a creer por la fe, sino ver sencillamente que la fe es algo que te libra de toda responsabilidad moral y de vivir conforme a lo que el Señor llamó llevar la cruz, negarse a sí mismo. Si tú no ves eso y en base a ese entendimiento vives tu vida cristiana, déjame decirte que estás entrando por la puerta ancha y estás caminando por el camino espacioso. Primera advertencia: no entres por la puerta ancha. No camines el camino espacioso. La segunda advertencia es, no menos importante, sobre los falsos profetas. Amén. Es decir, los falsos profetas están para torcer la doctrina, están para alentar a la gente a entrar por la puerta ancha. De alguna manera dice la Biblia que estos hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Es por eso que las personas no aman la sana doctrina, porque la sana doctrina te hace entrar en cintura. Es por eso que muchas veces se enojan contra ti, porque demanda responsabilidad para hacer las cosas no agradando a los humanos, sino agradando a Dios. Amén. Y de los falsos profetas, de los cuales nos advierte el Señor cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay mucho que la Biblia tiene que decir, y otra vez les voy a dar una batería de pasajes que nos advierten de ellos. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, el pasaje que nos ocupa. Mateo 24 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a pocos. Amén. No, a muchos. Acuérdense que dice el Señor en este pasaje que estamos tratando hoy, o que hemos tratado, perdón, el domingo pasado: procura entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, digan conmigo, muchos son los que entran por ella. ¿Será que ese mucho se corresponde con esto que está acá? Mateo 24, porque se levantan falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hechos 20:29. Pablo hablando, despidiéndose de la iglesia: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por cierto, creo que se lo envía a Rolly a Jairi el escrito de los apóstoles. Gálatas 4:17. Esos falsos maestros están muy ansiosos de granjearse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Segunda de Pedro, el último que voy a citar, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ellos actúan así, encubiertamente, sutilmente, se visten de ángel de luz. Ellos no actúan de manera franca. Ellos aparecen muy potables para todo el mundo. Amén. Pero el Señor dice: guárdense de los falsos profetas. Lo cual sugiere también: guárdense de lo que ellos dan, la falsa doctrina. Dos advertencias. Guárdense de entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino espacioso.
Segunda advertencia, guárdense de los falsos profetas. Ellos son los que animan, los que hacen que muchos entren por esa puerta y caminen por un camino que creen los llevará al cielo, pero al final descubrirán que nunca realmente fueron cristianos. Y el tercer peligro acerca del cual nos advierte, que es el que estamos tratando ahora, es el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Amén. El peligro de entrar por la puerta ancha, el peligro de escuchar a los falsos profetas, pero sobre todo el peligro de engañarnos a nosotros mismos. El engaño de creer ser cristiano y no serlo. Amén. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí es oportuno citar dos pasajes, solo dos, donde la revelación bíblica, en un caso es Pablo el que escribe y en el otro el apóstol Juan, nos indica que nosotros debemos probar nuestras vidas. La primera escritura que habla de esto es 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Amén. Dice, a ver si están en la fe. La segunda escritura, 1 Juan 2:3-6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y otra prueba de fe que nos ubica, nos hace entender en qué lugar estamos, es que dice que el que aborrece a su hermano permanece en tiniebla y la luz de Dios no está en él. Amén. No el que aborrece, el que ama a su hermano, pero que lo ama porque es su compañerito, porque piensa como él, porque es como él, porque viene de un trasfondo cultural como él. En la iglesia no hay lugar para este me cae bien y este me cae mal. Yo decido que este es mi amigo y decido que este no es. Esa es una postura bien fuera de orden. Yo decía el sábado ayer en la reunión de hombres, si tú tienes 4 hijos, está bien que tengas preferencia solo por 2 y deseches a los otros. Bueno, ocurre, pero muy poco. Ningún padre hace eso. Muestra diferentes tipos de manejo con respecto a los 4, pero a los 4 lo ama. Amén. Entonces en la iglesia no hay lugar, tal cual como no ocurre en los lazos sanguíneos, para hacer preferencias o decir este sí, este no. Si tú haces esto, eso es una carnalidad. Arrepiéntete y vuelve al camino. Entra por la puerta estrecha. Amén. Porque es cómodo, es espacioso y holgado hacer lo que tus sentimientos te indican que debes hacer. No necesitas esforzarte para ello. Tus emociones te impulsan a hacer lo que te place hacer. Pero si tus emociones te contrarían, porque es humano, venimos de muchas falencias morales y por lo tanto puede que nos encontremos con hermanos a quienes no nos caen bien su forma de ser y por tanto hacemos diferencia entre hermanos y desechamos a uno mientras que acogemos a otro. Eso no puede ser. Esfuérzate porque eso no ocurra así en tu vida. De hecho, ahí hay una aplicación práctica de lo que es entrar por la puerta estrecha. Amén. No tiene que ver con tus emociones ni tus sentimientos, tiene que ver con las acciones externas que tú puedes controlar y tú puedes aplicar, aunque en un caso estén acompañadas de un buen sentimiento y en otras, hombre, haya una emoción que se contrapone a ella. Como quieras, tú las puedes poner en práctica y eventualmente lo que está en contra de la voluntad de Dios, si tú permaneces en fe haciendo lo que agrada a Dios, las emociones se van a sujetar a los dictámenes más altos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, aquí miren que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel tiempo muchas personas no son ladrones, no son fornicarios, no son borrachos, no son adúlteros. No, son gente que profesaba creer en Cristo. En aquel día, repito, no estamos hablando de gente que creía en Buda, que creía en Mahoma, ni creía en el sintoísmo, ni en el confucianismo. No, no. Venían a formar parte de lo que es el evangelicalismo. Lo que se supone son los cristianos que han hecho de Cristo su Señor y Salvador. Ellos aterrados escucharán la voz en ese día que les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y si de verdad amamos nuestras almas, debemos poner oídos atentos a esta advertencia del Señor. A mi modo de ver, puede ser más impactante que las dos anteriores. La advertencia de no caminar por el camino ancho. La advertencia de no escuchar a los falsos profetas. Aunque las tres se interrelacionan, porque una cosa te lleva a la otra. Los falsos profetas te guían por el camino espacioso. Amén. Y muchos, sin darse cuenta, lo están recorriendo. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos hacer que las cámaras giren para que atiendan nuestra condición interna. Porque Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Así que este pasaje no hace referencia a inconversos, ¿verdad? Miren, esto es lamentable y es de ponerse a pensar. Hay quienes han rechazado el cristianismo para abrazar otras religiones. Algunas que no tienen que ver nada con el cristianismo y otras que son versiones falsas del cristianismo. Hay otros que no han abrazado ninguna religión, sencillamente se han proclamado ateos, no creen en nada que tenga que ver con las cosas espirituales. Amén. Entendemos que ellos se pierdan y que al final encuentren la verdad ante el juicio del gran trono blanco, de que se negaron a servir y adorar al único Dios verdadero, que estuvo allí anuente a que ellos recibieran el evangelio y no lo hicieron. Eso lo podemos entender. Lo que es difícil de entender es que haya algunos que, engañándose a sí mismos, hayan permanecido en nuestras filas, amén, y hayan creído ser cristianos nada más para que al final, en el gran trono blanco, descubrir que nunca lo fueron. Eso sí que es terrible. Amén. Y no son pocos los que descubrirán ese hecho al final, porque la Biblia dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y antes de eso el Señor ha dicho, muchos en aquel día. ¿Acaso dijo son pocos? Dijo, muchos me dirán en aquel día. Amén. Entonces es correcto que nosotros atendamos a esto y aseguremos nuestra posición con respecto a nuestra fe cristiana y a nuestro destino eterno. Para que no seamos de esos que escucharán esas fatídicas palabras al final. ¿Verdad? Ahora bien, examinemos para poder tener un parámetro y hacer un juicio. Yo diría una autoevaluación de nosotros mismos. Amén. ¿Ok? ¿Por qué estos estuvieron engañados? ¿Por qué estos que se supone eran creyentes recibieron esas palabras terribles al final de sus días en la eternidad? ¿Qué debemos hacer para evitar que nosotros seamos parte de ese grupo? ¿Cuál fue la base sobre la cual descansaba su vida cristiana? ¿Cuál era el cimiento en el cual se asentaron para creer que eran cristianos? Amén. Bueno, lo primero es que ellos tuvieron una base equivocada para creer que eran cristianos. Diga conmigo, una base equivocada. Una base equivocada. Y esa base equivocada tenemos que explorarla con mucho cuidado. Bien. Ellos no rechazaron el cristianismo como una religión, ¿verdad? No lo rechazaron. Permítanme que aquí se abra una ventana a cada momento que me estaban molestando. A ver si me ayuda a ver. No, ya. Amén. Perdónenme un momentito. Bien. Comenzando, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto e hicimos aquello. Aquí está, se sigue abriendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Vamos a dar respuesta a 3 razones por las cuales estos que escucharán estas palabras al final de sus días vivieron una vida sobre una base equivocada. Y esa base equivocada era que habían vivido sobre criterios falsos
basaron su vida cristiana en suposiciones incorrectas, en criterios incorrectos. ¿Cuáles fueron esos criterios? Escúcheme esto, y necesito aclarar esa palabra. Ellos fueron conservadores, ortodoxos en su profesión de fe. ¿Me escuchó? Fueron conservadores, fueron ortodoxos en su profesión de fe, y quiero aclarar dos palabras: ortodoxia y profesión. No sé si saben lo que es ortodoxia, pero la ortodoxia es aquello que se ajusta a la verdad que ha sido mantenida a lo largo de los siglos, verdad de la cual habló el apóstol Judas al decir que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y allí, al referirse a la fe, no está hablando del ejercicio personal de fe que cada uno tiene, como cuando decimos yo tengo fe en esto. No, cuando habla la Biblia de la fe así a secas, se está refiriendo al cristianismo, al cuerpo de doctrina apostólica que nos fue dada. Esa doctrina tiene fundamentos esenciales sobre los cuales se asiente al cristianismo. Por poner un ejemplo, alguien que niega la Trinidad está fuera de la ortodoxia cristiana. Alguien que niega que Jesús es el Hijo de Dios está fuera de la ortodoxia cristiana. Alguien que cree que el rapto va a ser pretribulacionista no está fuera de la ortodoxia cristiana. Esas son doctrinas periféricas. Pero dentro de las doctrinas esenciales es lo que llamamos la ortodoxia cristiana. Es decir, creemos lo fundamental, creemos lo verdadero, lo que se ajusta a la revelación bíblica. La fe sobre la cual toda la cristiandad, podemos decir, está sobre fundamentos de verdad y de fe. Amén. Entonces, ellos habían vivido en cimientos equivocados, pero no porque tenían una profesión fuera de la ortodoxia cristiana. Y debo entonces aclarar que es profesión. En la Biblia se menciona, en Hebreos, por ejemplo, dice que mantengamos firme y sin fluctuar nuestra profesión. No sé si lo han leído. Déjenme explicarlo para no entrar en muchos detalles. La palabra que se traduce profesión es la palabra confesión, es la misma. En otras palabras, él está diciendo, ustedes que confiesan a Cristo, y lo confiesan porque seguramente viven conforme a la verdad de la fe que han recibido, mantengan sin fluctuar esa profesión, es decir, su cristianismo. Ustedes profesan una fe. Esa fe, en primera instancia, se manifiesta a través de que ustedes han dado testimonio público por el bautismo de que ustedes son cristianos. Bueno, mantengan sin fluctuar la profesión que tienen de fe. Esa profesión significa, yo soy cristiano, creo en Cristo, he renunciado al mundo. Amén. Pero alguien puede declarar esas mismas cosas sin que haya correspondencia en relación a la vida que está viviendo. Amén. Sencillamente, yo doy mi consentimiento intelectual a las verdades del cristianismo sin que necesariamente viva conforme a ellas. Entonces, estos cristianos tenían una base equivocada para vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sin obedecer a Dios, sin vivir de verdad las verdades, valga la redundancia, en las cuales fueron enseñados, pensaban que con entender los conceptos intelectuales, con eso bastaba. Amén. Ellos pensaban que, bueno, yo creo que Jesús es el Señor. Ahora noten algo interesante. Noten algo muy, muy interesante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, que estas personas le decían Señor a Jesús. Y aquí hay algo que quiero que me escuchen. La Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Pero como el pueblo judío experimentó muchas dispersiones, la última fue en el mundo helenístico, el mundo griego, que fue el imperio anterior al imperio romano. En ese tiempo ya los judíos habían sido dispersados por el mundo conocido, de manera que su idioma, el hebreo, se fue denigrando. Prácticamente los judíos en la dispersión ya no hablaban hebreo, hablaban el idioma que era internacional en ese momento, como lo es el inglés hoy. ¿Qué idioma era ese? El griego. Así que se estaba perdiendo el conocimiento de la Torá, de lo que podríamos decir hoy es el Antiguo Testamento. Para solucionar ese problema, un grupo de ancianos, 70 en total,
se les ocurrió la idea en el siglo II antes de Cristo de crear una versión griega del Antiguo Testamento. Esa versión se llamó la Septuaginta, para que no se perdiera el entendimiento de la palabra de Dios por causa de este fenómeno social que estaba ocurriendo y político. Es decir, que el pueblo judío, poseedor de la revelación escritural, ya no podía leer su propia Biblia porque el idioma hebreo ya no venía a ser parte de su cultura. Algo parecido a lo que ocurrió cuando la Biblia solo se leía en latín y solo los sacerdotes muy educados podían leerla. Es decir, no estaba al servicio del pueblo. Hoy sí, pero hubo un tiempo en que no. Algo como eso ocurrió. En otras palabras, este grupo de 70 ancianos vio la necesidad de que hubiera una traducción. Y esa traducción se llamó la Septuaginta, precisamente porque fueron 70 los gestores de ella. Ahora bien, ¿qué pasa? Es importante porque esta fue la versión que manejaron los apóstoles. En la era apostólica, y las citas que se dan en los escritos de los apóstoles corresponden a la Septuaginta, no al texto hebreo. De hecho, el mismo Jesús hizo citas de la Septuaginta, la Biblia traducida al griego. ¿Qué ocurre con esta versión? Bueno, pasajes donde se habla de el Dios del cielo como Adonai o Adón, que significan Señor, gobernante, soberano y absoluto, se utilizó en lugar de Adón, el término hebreo, su equivalente en griego, que es Kurios. Y Kurios significaba lo mismo, un señor dueño absoluto y soberano. Esa palabra Kurios se le aplicaba, indebidamente por supuesto, pero esta gente se creía que eran dioses, a los emperadores romanos. Es decir, que en el tiempo en que está en boga el cristianismo, que es cuando el imperio romano ha conquistado todo el mundo conocido, tenemos la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento en griego, y tenemos los textos de las cartas del Nuevo Testamento que se están escribiendo en griego. Y en ningún caso se alude a los términos hebreos. La mayoría de las veces en que en el Antiguo Testamento se habla de Adón o Adonai, para referirse a Dios como el Señor absoluto y soberano, se utiliza el término Kurios. Pero no solo eso, sino que también el nombre propio del Señor, que en Reina Valera se traduce Jehová y en otras como Yahvé, no se traducía de esa manera. Es decir, donde aparecía el nombre propio de Dios, Yahvé o Jehová, la traducción al griego también era Señor. Amén, es decir, Kurios. Repito, cada vez que en el Antiguo Testamento aparecía el término que alude al Señor como el soberano de todo el universo, con el nombre de Adonai o Adón, la traducción al griego era Kurios, Señor. Y cada vez que aparecía el nombre propio del Señor en el Antiguo Testamento, igualmente la traducción al griego era Kurios. Ahora, sobre la base de eso y el entendimiento que se tenía en ese momento en que se está gestando el cristianismo, podemos entender mayormente este pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor. En otras palabras, estas personas no son de otra religión. Ellos reconocen que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Ellos están reconociendo que Jesús es el dueño, Señor absoluto y soberano de toda la tierra. Y sin embargo, no entrarán al reino de los cielos. Su base era equivocada. La base sobre la cual se asentaba su vida era equivocada. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, no todo el que profesa un tipo de fe, no todo el que cree en el cristianismo, entendiéndola como un cúmulo de doctrinas fundamentales que han sido dadas a la iglesia, no por un entendimiento intelectual y saber que existe el infierno, saber que Jesús es el Salvador del mundo, saber que viene una condenación eterna, saber que habrá un juicio, saber que el Señor viene en gloria, no por el entendimiento intelectual de esas verdades, no por eso vas a entrar al reino de los cielos. Entonces ellos confiaban en que entendiendo estas cosas, ellos eran salvos, pero no obedecían a la fe realmente, sino que vivían sus vidas en desobediencia a Dios. Así que la tercera, que el Señor quiere que entendamos es que no nos engañemos a nosotros mismos, pensando que el solo entendimiento, sin una vida que corresponde a ese entendimiento, va a darnos entrada al reino de los cielos. Sino que muchos descubrirán al final de ese tiempo en su vida, cuando después de pasar el umbral de la muerte tengan que enfrentar el juicio, que todo lo que tenían era información acerca de una religión que es correcta, la única y verdadera, pero nunca vivieron conforme a ella. Así que la base de su entendimiento los hizo caminar por el camino ancho pensando que lo hacían por el camino angosto. Repito,
No todo el que me dice Señor, Él hace diferencia en algunos que sí y otros que no. Amén. En otras palabras, algunos le dicen Señor, Señor, en otras palabras. Eso en términos prácticos es este. Aquí hay uno que profesa ser cristiano. Por lo tanto, él entiende que Jesús es Jehová, que Él es el Dios del cielo, el que vino y se hizo carne. Él entiende y confiesa que Jesús es el Salvador del mundo. Él entiende todo eso. Y por causa de que entiende eso, cree y tiene fe y vive conforme a esa realidad. Aquí hay otro que entiende todo eso, pero nunca vive conforme a esa realidad. Nunca ha entrado por la puerta estrecha. Y la razón por la que podemos percibir que no ha entrado por la puerta estrecha es que no puede caminar por el camino angosto. Amén. Así que una de las razones por las cuales este grupo se engañó a sí mismo pensando que era cristiano, nada más que para descubrir al final de los tiempos que no lo era que cimentaron su vida sobre una base de entendimiento equivocado. Amén. Ellos pensaban que una profesión de fe ortodoxa era suficiente. Voy a ponerles un ejemplo, porque es la misma idea que plantea Santiago cuando dice, ¿tú crees que Dios es uno? Hombre, ese era el fundamento de la fe judía y también cristiana, el elemento doctrinal más fundamental de todos. En Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, hay lo que podríamos decir es el resumen de la fe judaica. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es decir, la proclamación de la fe judía, que era la creencia en un solo Dios único y verdadero. ¿Ok? Ese es el fundamento del judaísmo y también del cristianismo. Es decir, la creencia de un solo Dios único y verdadero y que no existen más. Oye Israel, tu Dios uno es. Citando esto, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Es decir, tú te afilias intelectualmente a la ortodoxia judaica que afirma que solamente existe un Dios. No pasa nada con eso. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos saben y entienden que solo hay un solo Dios y que no hay más. Y tiemblan, tú ni siquiera tiemblas. Entonces, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Fe sin obra. Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. Y ese hacer lo que yo mando no habla de una perfección de vida, habla de un deseo continuo, de una lucha, permanencia y perseverancia en amar y procurar hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vivieron su vida sobre una base equivocada. Pensaron que su profesión basado en la ortodoxia cristiana, es decir, hacer la mía, ya simplemente los hacía salvos. Miren, aparte de religiones que se dicen cristianas y que tienen fundamentos equivocados porque no se ajustan a la doctrina bíblica, bueno, vamos a hablar claramente. La iglesia popular. Amén. Hay lo uno como lo otro. Usted oye el credo de Nicea, el credo apostólico, y no hay nada que quitarle a ese credo. Es correcto. Ahí se establecen los fundamentos esenciales de la doctrina. Pero en la práctica ustedes saben que la confianza mayormente está puesta que si María esto y no vamos a entrar en esos detalles. Lo que quiero decirle de esto es que pensemos en un tipo de católico que, y los hay, que no atienden mucho el asunto de María, los santos, sino que se enfoca en los fundamentos de la doctrina esencial. Pero lo que nos ocurre a ellos nos puede ocurrir a nosotros. Yo como cristiano, de cualquier denominación, sé cuáles son los fundamentos de la fe cristiana. Sé que Jesús es el Salvador del mundo. Sé que hay un infierno. Sé que debo creer en Él. Y todas estas demás cosas. Sin embargo, la vida de muchas de estas personas, dentro de una religión que se ha vuelto tradicional y ancestral, es simplemente conocer estas cosas sin vivir conforme a ellas. Son gente que vive como el resto de los demás. Toman, chupan, fornican, adulteran. Eso puede pasarle a un creyente. Por lo tanto, examínate y ve si realmente tú estás viviendo conforme a la fe que profesas. Porque puedes engañarte a ti mismo pensando que si conoces con detalle la ortodoxia de tu fe, incluso la defiendes y les dices, esto no es así, esto es asá, esto es antibíblico, la Biblia dice esto, y pensando que entendiendo todo ese tipo de cosas, eso te salva. El Señor dice, hay muchos que profesan eso y por lo tanto me dicen Señor. Recuerden el ejemplo, la explicación que di de la Septuaginta, de cómo los términos Adonai y el nombre propio de Dios, Jehová, vinieron a converger en el Nuevo Testamento
en la palabra curio, Señor. En otras palabras, esta gente estaba diciendo, Él es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Dios hecho carne. Él es el Salvador del mundo. Él es el Señor absoluto. Yo sé todo eso. Y el Señor dice, de ese grupo muchos me dirán de esa manera, haciendo profesión de fe. Amén. Pero no entrarán al reino de los cielos. Bien, otro fundamento equivocado en el que erraron este grupo de personas que llegaron al final de sus días para escuchar estas terribles palabras, es que mantuvieron una vivencia basada en sus emociones. Su vida cristiana estaba basada no solamente en una profesión ortodoxa, es decir, creyendo intelectualmente las verdades más fundamentales de la fe cristiana, sino que había una conexión emotiva con respecto al cristianismo, pero solo era emotiva. ¿Por qué decimos eso? Note la forma en que el Señor, para hablar de ellos, dice, no todo el que me dice, ¿quién lo sigue leyendo? Señor, Señor, 2 veces. Ok, algo al respecto. Era un hebraísmo bíblico, era parte de la costumbre hebrea que cuando se iba a mencionar algo que conmovía los sentimientos, es decir, que había una conexión afectiva, entonces se hacía una repetición doble. Veamos eso para que la Biblia hable por sí misma y lo entendamos de mejor manera. Miren, por ejemplo, en Génesis 22:11, cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, dice la Biblia, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Esa repetición de un nombre o de una palabra habla de algo que conmueve las emociones de una persona. Amén. Es decir, es algo emotivo. Por eso el Señor no dijo que muchos me dirán Señor, no, muchos me dirán Señor, Señor. Es decir, ellos no tienen una actitud indiferente hacia Cristo. No, la actitud de ellos es entrañable, es emotiva. No resulta que sencillamente Jesús representa objeto de indiferencia, no, al contrario, mueve sus emociones. Porque ellos no solamente me dirán Señor, Señor. Y es la forma en que alguien comunica algo que no es meramente letra fría, sino que comunica algo que conmueve sus emociones. Génesis 46:2, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Éxodo 3:4, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Este es Moisés, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ese Moisés, Moisés implicaba que Moisés, a quien se dirigía el Señor, estaba recibiendo del Señor unas palabras de afecto emotiva. Él no representaba cualquier persona. Esa emoción puede ser no solamente de complacencia, puede ser también de repudio. Viendo Jehová, Éxodo 3:4, ya, bueno, ese es el que acabamos de leer. Segunda de Samuel. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Aquí se hace más claro la conexión afectiva que hay entre ese tipo de declaración doble propia del hebraísmo y lo que el Señor quiere comunicar acá. Está hablando de David. Entonces el rey David se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Si usted quiere darse la tarea de buscar en un, ¿cómo se dice? Concordancia bíblica, y encontrará que este fenómeno gramatical del hebraísmo, donde se menciona una palabra doble, lo que se está intentando hacer es que la persona a quien se emiten estas palabras entienda que hay una carga emocional fuerte en esas palabras. Por eso cuando el Señor decía, de cierto os digo, que en el original es amén, amén. Él está llamando la atención a sus discípulos para decirle, todo lo que yo he hablado es importante, pero esto es supremamente importante. Aquí estoy impartiendo la profundidad de mi corazón de manera que atiendan. Por ejemplo, también podemos ver que en Lucas 10, 41, 42 hay dos señoras, son hermanas,
quieren servir al Señor, pero una de ellas encuentra satisfacción en escucharle. La otra piensa que puede hacer algo por el Señor y el Señor le responde: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchos quehaceres. ¿Y qué decir cuando el Señor llora en las afueras de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén? Dice que esta es prosperidad. Bueno, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y él está llorando. Hay una carga emotiva. ¿Y qué del Señor cuando está en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, sin duda alguna, todas estas palabras, todas estas declaraciones dobles, hablan de una carga emocional fuerte. Vayamos a nuestro texto, ¿ok? Lo que el Señor está diciendo es que estas personas no eran indiferentes a Cristo. Para ellos había una conexión emocional, ¿ok? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que emotivamente hasta llora, mientras que en el altar las personas pasan y sus mejillas están secas, ellos hacen un despliegue histriónico de llanto y lamento. Y él dice: no todo el que me dice Señor, recuerden, no todo el que tiene un concepto acertado en términos intelectuales de lo que son las verdades cristianas. Es decir, él dice sí a la sana doctrina, dice no a la falsa, pero es solamente una conexión intelectual. De igual manera, no solamente el que tiene una conexión afectiva se emociona. Cuando vieron la película La Pasión de Cristo, yo vi una señora que salió y que... Él dice: no todo el que me dice Señor, conexión intelectual, conexión emocional, no por eso entrará al reino de los cielos. Y tercer lugar, recuerden que estamos en la tercera advertencia. La primera advertencia es a no entrar por el camino ancho. Segunda advertencia, a guardarnos de los falsos profetas. Y la otra es a no engañarnos a nosotros mismos. Y nos podemos engañar, uno, pensando que una profesión ortodoxa basada en lo fundamental del cristianismo, porque damos nuestro consentimiento mental sin vivir conforme a esa verdad, por eso somos salvos. Dos, pensando que una carga emotiva nos hace verdaderos y auténticos cuando puede ser pura pantalla. Amén. Y tercero, pensar que nuestras capacidades, dones y habilidades son certificación de que somos cristianos auténticos. Hermanos, esto no lo digo yo, es el Señor. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque Él dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Otra vez la carga emocional. Aquí está. ¿Cómo no podemos haber sido hijos de Dios si nosotros profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, el fundamento de su vida cristiana era equivocado. En primer lugar, creían que el entendimiento intelectual de las verdades fundamentales era suficiente. Su evidente conexión emotiva hacia lo que es Jesús, lo que Él representa y lo que representa el cristianismo era suficiente. Y en tercer lugar, que sus capacidades daban evidencia de que efectivamente ellos eran cristianos. Yo predico, yo evangelizo, yo hasta echo fuera demonios, yo hablo en lengua, yo hago esto. Noten esa advertencia y que esto produzca en nosotros ese temor reverente que siempre debe haber. Amén. Y que ahora más que nunca te revises a ti mismo y digas: verdaderamente yo soy de aquellos que han entrado por la puerta estrecha. Andy, ¿estás caminando por el camino angosto? En la medida de lo posible. Quizás haya áreas de tu vida en las que no está ocurriendo. Procura que también se estreche tu tipo de vida muriendo a ti mismo y llevando la cruz. Porque que yo sepa, morir a uno mismo, negarse a uno mismo y llevar la cruz no es nada incómodo. Eso me suena a puerta estrecha y camino angosto, no me suena a puerta ancha. Entonces eso es un parámetro para que veas si en efecto tú estás entrando por la puerta estrecha, caminando por el camino angosto. Ahora examina tu fruto. ¿Eres árbol bueno o árbol malo? ¿Estás produciendo higos y uvas o estás produciendo abrojos y espinos? No te engañes pensando que a pesar de estar produciendo espinos y cardos,
y de estar caminando en la holgura de tu carne, por eso tú vas a llegar al final término, al reino de los cielos. No te engañes. Y sobre todo, la principal fuente de engaño, quizás por encima de los falsos profetas, es creer que mis talentos sean la inteligencia, sean dones y carismas, son certificación de que yo soy hijo de Dios. Porque resulta que los falsos profetas son muy, pero muy carismáticos. Exactamente, llenos de talento. Amén. Así que él dice, muchos, otra vez diga muchos. Muchos. ¿Acaso dice pocos? Noten que yo les dije de la primera vez que comenzamos el capítulo 7 que esa palabra se repite mucho. La palabra muchos se repite mucho. Hay algo que el Espíritu nos está diciendo aquí. La versión de Lucas de la puerta estrecha comienza con una pregunta que le hacen sus discípulos al Señor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán y no entrarán. El reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Amén. Entonces, la tercera y la más solemne de las advertencias es no solamente el engaño que viene de afuera, es sobre todo el engaño que viene de tu corazón. No te engañes a ti mismo pensando que un simple entendimiento intelectual de la teología cristiana te hace salvo. No te engañes a ti mismo pensando que como tú das tu consentimiento y aprobación mental a la sana doctrina, la conoces al dedillo y sabes lo que es falso, por eso eres salvo. No te engañes pensando que tus lágrimas y tus mocos y tu afecto hacia el cristianismo. Miren, yo conozco personas que se levantan de un altar donde derramaron todas las lágrimas al punto de que después tuvieron que venir los diáconos a trapear. Y después ya lo hice con los ojos, ahora voy con la lengua. Hinkiti, hinkiti, hinkiti. Entonces hay toda una catarsis emocional. Y yo tengo que ser gran cosa, porque nadie siente como yo siento. Nadie llora como yo lloro. Pero luego, a darle a la sin hueso, a descuartizar a todo el mundo. Amén. Entonces no nos engañemos. Y lo tercero, el que yo predique aquí no significa absolutamente nada. Bueno, significa algo, pero muy ínfimo. Amén. Amén. Nuestros talentos no significan nada. No hagas del cristianismo algo falso en lo cual te acostumbras, como un profesional lo hace en su trabajo, a simplemente venir a calentar bancas. Es peligroso, es peligroso, como decían antes, es peligroso, es muy peligroso. No, mira, haz un alto en tu vida y mira tu cristianismo. Seguramente vas a encontrar muchos defectos. No hay nadie que pueda. Es más, si alguien se detiene y dice, yo, lo único de lo que nos podemos gloriar es el yo creo en ti, Señor. Amén. Y si hemos fallado mucho, Señor, perdóname. Señor, ¿qué sería de mí si no fuera por Él? Amén. Un pecador tan grande como yo necesita un Salvador más grande como Él. Amén. Gracias, Señor. Haz firme la profesión de vuestro cristianismo. En el nombre de Jesús. Y vamos a concluir. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese nunca os conocí, creo que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Es el mismo que aparece en Romanos 8 cuando dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa palabra conocer no habla de acumular información, también tiene un contenido afectivo. Se usa para describir las relaciones íntimas entre esposos. Conoció a Adán a su mujer Eva. Eso no significa que le dijeron, mira, ve, te presento a Eva, ¿no? Ella viene de la región del norte, de no sé qué. Ah, ¿cómo estás? No.
Es decir, que tuvieron intimidad. Amén. Y no la conoció José a María hasta que dio a luz a su primer hijo. Eso ineludiblemente se refiere a que no tuvo intimidad con ella en cuanto a relaciones sexuales. Hablando de Israel, el Señor dice, a ninguna de las naciones de la tierra he conocido sino a ti. O sea, el Señor está diciendo, yo no sabía que existía Francia ni España. No. Él está diciendo, a ninguna amé. Yo decidí amarte a ti y te escogí. Por eso Él está diciendo aquí, yo les declaré, nunca los conocí. Ustedes nunca vinieron a un entendimiento práctico de obediencia, porque el Señor lo que reprocha aquí es, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No por hacer la voluntad de su Padre entra al reino de los cielos, porque nadie sin nacer de nuevo podría hacerlo. Es porque tienen la evidencia de la fe, que son las obras, según lo cual dice Santiago, si no hay obras correspondientes a la fe que se proclama tener, entonces no te vistas, como dice el filósofo Héctor Lavoe, no te vistas porque no vas. Amén. Ahora, ¿a qué nos debe llevar a reflexionar eso? A dos cosas. A que nos analicemos, nos probemos a nosotros mismos. Yo puedo estar muy envalentonado acá y el primero que tiembla soy yo. Y con muchas más razones que ustedes. Amén. Pero si bien no es correcto perturbar la fe de los que están creyendo e iniciando, y el Señor me libre de eso, créeme que todo lo que has sentido y percibido es el Espíritu Santo hablándote si por primera vez estás expuesto a estas verdades. Yo no quiero perturbar tu fe. No. Créeme, el Señor está actuando. Pero por otra parte, yendo al otro extremo, no quiero que te conformes contigo mismo, que te sientas satisfecho y pienses que no hay nada más que evaluar. Amén. Porque eso sería peligroso. Amén. Amén. Tu vida cristiana no debe descansar en la profesión que haces avalando la ortodoxia cristiana, es decir, la sana doctrina, las verdades fundamentales. Tú puedes conocerla y no obstante no ser salvo. No debes descansar en la emotividad que tienes hacia algo que de alguna manera mueve las fibras de tu corazón, porque puede ser mucha emotividad. Y no puedes descansar o hacer que el fundamento de tu vida cristiana descanse sobre tus talentos y habilidades, porque yo estoy seguro que si hubiéramos hecho un instituto bíblico con los 12 apóstoles, el que hubiera sacado el título de PhD habría sido Judas y los otros cabezones tal vez hubieran fracasado. No se necesita ser piadoso para entender Apocalipsis y para entender doctrina. Lo único que necesita es un buen cerebro, buena materia gris. Es todo lo que se necesita. Amén. De hecho, cada vez que la Biblia habla de conocimiento y entendimiento de Jehová, nunca hace alusión a información. Buen entendimiento tienen los que guardan mis palabras. Aquí hay un hermanito sencillo. Y no sé qué tiene, que para él es un temor hacer algo que tiene la misma tentación que yo, pero él se guarda, porque el entendimiento que tiene de Jehová y el señorío sobre su vida y el temor hacia el pecado es más fuerte que lo fuerte que es la tentación que tiene hacia el pecado. No porque tenga menos tentación que yo. Él está bien. Y si yo lo que tengo es un montón de conocimiento acumulado aquí en mi cabeza, eso no significa absolutamente nada. Y termino con esto. Si bien el entendimiento es la punta de lanza de nuestra vida cristiana para darle cabida a la enseñanza y no la emoción, no lo es todo, ¿eh? No lo es todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se promueve un cristianismo intelectual y hay gente que yo admiro, teólogos que me vuelan la cabeza, pero yo le voy a decir la verdad, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son. Y a veces exaltamos hombres. Y les voy a decir la verdad, por lo que escribieron y lo que saben, lo más probable es que verdaderamente son creyentes y vivieron en una profundidad de vida cristiana, más allá de los defectos que yo no conozco. Pero entre ellos se me puede colar alguno que de igual manera sabe mucho. Además, también puedo hacer otra evaluación. No vamos a poner en duda su cristianismo, pero quizás no están en el lugar donde yo los coloco. Y hay hermanitos que no vienen del cristianismo intelectual, que cuando estén en el reino de los cielos tendrán una posición superior a la de ella.
Porque en el cielo no habrá sorpresa, sino sorprendidos. Amén. Y aquí postreros serán primeros y primeros serán postreros. Así que yo puedo citar nombres y yo doy fe de que tienen que ser hombres de Dios. No pueden ser nombres conocidos. Su doctrina puede dar fe de una vida interna que se conforma a la palabra de Dios. Y aquí citamos a todos los que ustedes conocen. Y todos los que a lo largo de la historia han edificado a la iglesia. Pero ¿será que el cristianismo solamente los pone a ellos de relieve? ¿Y qué de los incógnitos? ¿Y qué de los que nadie conoce? ¿Y qué de los que no son intelectuales? Amén. ¿Y no es más importante la vida que el conocimiento intelectual y teológico? Por supuesto que lo es. Y casi siempre van de la mano, pero solo casi siempre. No necesariamente es una norma inquebrantable. Porque muchas veces las personas llegan a una profundidad de conocimiento y sin embargo no viven de acuerdo a ese conocimiento. Y termino con esto. Creo que ya les puse este ejemplo. Si yo tengo aquí un extractor de jugo y pongo abundante naranja, pero bastante, y solamente lleno medio vaso, la naranja no tiene nada de malo, ella es buena. El que está mal es el extractor. Pero qué bueno que coloqué suficiente cantidad de naranja para que por lo menos saliera un cuarto de vaso. Amén. Pero ese extractor debe funcionar mejor. Porque si no hubiera colocado la cantidad de naranja que coloqué, a lo mejor no tendría nada. Así que hay cristianos que son como un extractor defectuoso que necesitan exponerse mucho a la revelación bíblica para manifestar un poquito de jugo. Ahora, si el extractor estuviera en buenas condiciones, a lo mejor con 2 o 3 naranjas, yo logro casi llenar el vaso. ¿Y qué decir si pongo la misma cantidad de naranja que en el primer caso? Necesitaría una jarra, ¿verdad? Entonces, te conviene buscar las naranjas, la vitamina C y el jugo de la palabra de Dios para que moren abundantemente en tu vida a fin de que al menos algo de vida espiritual puedas producir. Amén. Pero podría ser mejor analizarte a ti mismo, arrepentirte de todo lo que haces y decir, Dios mío, yo no quiero ser un extractor defectuoso. Yo quiero que al menos el 80% de la naranja que se coloca en mí produzca un porcentaje abundante de jugo y no escaso. Señor, ayúdame. No quiero engañarme a mí mismo. Amén. Baja tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre mío, Señor, tu palabra nos hace temblar de pie a cabeza. No podemos ser indiferentes a ella. No nos podemos ir de aquí no tomando una postura, porque no tomarla es ya tomar una. Y esa es, no nos importa. No quiero poner mi mente en ello. No quiero torturarme pensando esto. Tú no quieres eso, Señor. Tú quieres que nos confrontemos con nosotros mismos. Y todo porque eres bueno. Y al hacer todo esto nos estás guiando al arrepentimiento. Padre, nos arrepentimos de todas las decisiones malas que tomamos en el pasado. De todas aquellas cosas que por ignorancia sí también, pero muchas veces más por concupiscencia hicimos, Padre Celestial. En cuanto a nuestro matrimonio, en cuanto a nuestra vida sexual, en cuanto a nuestra vida económica, en cuanto a nuestra vida relacional, en cuanto a nuestra posición en el trabajo. Señor, perdónanos, Padre Celestial. Ayúdanos a arrepentirnos. Como el publicano decimos, Padre, no nos atrevemos a levantar la cabeza, y no estamos hablando de una postura física, sino que en nuestro interior estamos humillados bajo el peso de la culpa, diciéndote, sé propicio a mi pecador. Oh Padre Celestial, o como Pablo, yo soy el primero de los pecadores, y sin embargo fui recibido en misericordia para ser apóstol. Señor, perdónanos, Dios. Danos la capacidad, Señor, no para exhibir dones, sino para vivir santamente. Oh Señor, preferiríamos ser torpes de palabra. Oh Padre, Dios del cielo, torpes de mente, con tal de poder vivir, oh Padre Celestial. Oh Dios del cielo, te lo pedimos. Danos veracidad y autenticidad de vida. Y que no nos engañemos a nosotros, Padre. Que nuestra actitud cambie, oh Padre Celestial.
Que seamos de aquellos que quieren, oh Padre Celestial, con un corazón contrito y humillado, ser como Cristo, oh Padre, para podernos salir al frente y recibir los maltratos, las indiferencias, los golpes, las injusticias. Porque ¿cómo deben vivir gente que tú llamaste de las tinieblas a la luz, que fueron rescatados de una vana manera de vivir, que iban derechito al infierno y a la condenación eterna? Y tú nos toleraste en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos vivir si no tolerar infinitamente a nuestro hermano? Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No queremos ser de aquellos que en aquel día te digan: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, hablamos en lengua, echamos fuera demonios. Y escuchar esas fatídicas palabras: nunca os conocí, apártense de mí, ustedes que vivieron sin ninguna norma y sin ninguna ley, que anduvieron por el camino espacioso, todo lo que les incomodaba lo echaban fuera, buscaban holgura. La estrechez no era para ustedes, la amplitud de camino lo era. Señor, ayúdanos a amar el camino angosto, a que nos sintamos mal cuando las cosas en torno a nosotros se tornan holgadas. Tú dijiste: ay de los hombres, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hablaron de los falsos profetas. Así como Pablo enfrentó el rechazo de una iglesia que en cambio le daba cabida, abría las puertas y también los brazos a los falsos maestros. Oh Padre Celestial, porque los falsos maestros saben sonreír, saben ser agradables, te dicen lo que quieres escuchar, pero la responsabilidad ministerial es decir lo que la palabra de Dios dice. Te pido, Dios, Señor, que nos ayudes a amarte, y amar no es emoción, amar no es conocer en términos de información, amar es actuar. El que guarda mi palabra, en el amor de Dios se ha perfeccionado, dices. Amar no es meramente emoción, son hechos, oh Padre Celestial, que pueden ser medibles. Te pedimos eso, Señor. Somos desobedientes por naturaleza. Somos dados, oh Padre Celestial, a huir de aquello que nos causa tensión. Y las demandas de tu palabra muchas veces causan tensión. Y queremos huir de ellas para estar relajados en una carne que se siente complaciente y satisfecha con que se le halague y se le dé todo lo que hedonistamente ella quiere. Ayúdanos a huir de eso, Señor. Oh Padre Santo, Pedro dijo que así como ahora habéis padecido en la carne, así como Cristo padeció en la carne, ustedes ármense del mismo pensamiento. Todos aquellos que le dicen al pueblo que huyan del sufrimiento están desarmándolos para que no vivan la vida cristiana como debe ser vivida. Pero aquel que sabe que hacer la voluntad de Dios va a causar que no seamos comprendidos y por lo tanto sufriremos, aquellos están armados con el sentir correcto que los ha de llevar en alas de águila a culminar su vida en esta tierra, oh Padre Santo, con banderines de gloria, y a decir como Pablo: he acabado una carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de vida, la cual el Dios justo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén.